Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, familia. Estamos para seguir compartiendo la palabra de Dios y estos principios que nos vienen tan bien, que nos hacen tanto bien a la vida cotidiana, que se trata de aplicar mandamientos, principios, la palabra de Dios a nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente triunfar en la vida, para que podamos llevar una vida conforme al propósito de Dios, para que nos sintamos muchísimo más realizados, para que podamos verdaderamente seguir avanzando en el proceso de para qué nacimos, para qué estamos aquí, para, entre otras cosas, ser muchísimo mejores personas de lo que en un principio éramos. Así que estamos aquí en esta hora para seguir impartiendo esa palabra maravillosa, ¿verdad?, que nos hace tantísima falta a nuestro espíritu, ese alimento que nos nutre a nuestra alma. Y vamos a por la segunda parte, porque este es el segundo plato de la tentación. O sea, no te dejes atrapar. Este es el segundo plato. En el vídeo anterior vimos el primer plato que trataba de la primera parte, no te dejes atrapar. Y en esa primera parte estábamos hablando de que la tentación era inevitable, imposible de eludirla. Realmente sí o sí nos va a venir, nos va a caer encima, y para ello hay que estar preparado. Decíamos que la única manera que se podía vencer era con Dios, con Jesús, que fue el único que Él fue capaz de vencer todas y cada una de las tentaciones que le acontecieron en su vida. Por otra parte, también decíamos que esas tentaciones eran provocadas por sencillamente nuestros deseos, ¿no? Decíamos que citábamos la palabra de Dios en el apóstol Santiago y decíamos que de nuestras propias concupiscencias éramos arrastrados, de nuestros propios deseos, esos mismos deseos que están en nosotros nos arrastran, y ahí somos seducidos y ahí caíamos. Entonces que la única manera era con Jesús, que había soportado tentación y que había sufrido y pasado por todo, pero sin pecado. Así que ahí podíamos nosotros, a través de lo que está escrito, de sus experiencias, de su vivencia, poder aprender sabiduría y aplicarla, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado a nuestras vidas diarias, eso es la sabiduría. Entonces de ahí la palabra de Dios, cuando la aplicamos en nuestras vidas diariamente y la obedecemos, nos hacemos cada día más sabios. Y vamos a por el segundo plato de la tentación. Veíamos a Pedro en un fuego de tentación muy grande, donde no fue capaz de vencerla, y decíamos además que se podían vencer todas, que no vamos a ser probados más allá, ni tentados más allá de lo que podíamos soportar, y que tampoco toda tentación, además, nunca venía de Dios. La tentación no viene de Dios, la tentación viene de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, que somos arrastrados, y es una trampa, somos seducidos a caer, ¿vale? Que no le echemos la culpa a nadie. Este es un breve repaso para aquel que no vio el primer vídeo, y vamos por el segundo plato del no te dejes atrapar de la tentación, que vamos a seguir profundizando en esta hora. Entonces vemos que la tentación es algo muy antiguo, desde el principio está establecida esa trampa, esa seducción, y lo vemos con Satanás cuando tentó a Eva en el huerto del Edén. Ellos estaban allí también, tan tranquilos, tan estupendos, tan maravillosos, ¿verdad? Y ahí en la presencia de Dios no les faltaba de nada, tenía abundancia, tenían de todo. Y la mar de felices, hasta que apareció la serpiente y Eva le echó la culpa a la serpiente, cuando hemos dicho en el anterior vídeo que no se le puede culpar absolutamente a nadie, nada más que a uno mismo. Uno tiene que mirarse a sí mismo cuando ha sido tentado, porque nadie le pone una pistola en el pecho a nadie, nadie te da el empujón definitivo para que tú puedas ceder a la tentación, sino que uno toma la determinación de dejarse empujar o caer. Así que vemos a Satanás que él tienta porque él pecó desde el principio, y se dejó arrastrar, y él tienta porque quiere que todos pequen igual que él.
O sea, esto es algo que forma parte de la naturaleza caída del ser humano también. Cuando uno peca, uno quiere arrastrar a otros a pecar, no quiere pecar solo, sino cuanto más mejor. Y eso le pasa a Satanás también. Él tiene esa naturaleza caída y él a cuanto más lleve a pecar, muchísimo mejor también, a cuanto más arrastre. Esto es como la naturaleza del creyente. La naturaleza del creyente, a cuanto más pueda arrastrar hacia que crean en Dios, mejor todavía. O sea, son las dos naturalezas antagónicas, ¿lo veis? Y las dos son fuertes, las dos tienen tendencia a arrastrar a todo aquel que esté por su paso y por su camino. Así que vamos a prepararnos bien frente a la tentación, porque acontece cada día. Desde el principio estamos siendo tentados, desde el principio del día, desde que abrimos los ojos, hasta el último minuto que nos vamos a la cama. Vamos a acostarnos un poquito más tarde, vamos a tomar una copita más, vamos a ver un programa más de televisión, no pongamos el despertador temprano para levantarnos, vamos a ponerlo más tarde, no oremos antes de dormir, total, ya oramos esta mañana, tampoco hace falta orar tanto. Estamos continuamente bombardeados por esa seducción a hacer lo que nuestra naturaleza quiere y no a lo que nuestro espíritu nos dice, ¿vale? Entonces vamos a prepararnos fuertemente con otro segundo plato en esta tarde. Entonces vemos que Satanás tienta a pecar. Vemos que el objetivo de Satanás es la mente. Cuando nosotros leemos en el principio, en el Génesis, en el capítulo 3, a la tentación, ¿no? Leemos la tentación de Eva, vemos que fue el ataque hacia la mente. Desde el principio apuntó a la mente de Eva y tuvo además éxito en engañarla. O sea, sin lugar a duda, cuando apunta, si uno no está lleno, armado, saturado de la palabra de Dios, completamente con esa espada en la mente de la palabra de Dios, te digo que ya con todo el equipo se va a caer uno, porque la mente es débil, la mente es el campo de batalla, es como un campo de cultivo, donde tú puedes sembrar lo que tú quieras, tú puedes sembrar negativo, positivo, tú puedes sembrar bondad, maldad, tú puedes sembrar lo que tú quieras, puedes sembrar. Entonces cuando viene el diablo y lo encuentra la mente sin una defensa, sin una llenura de la palabra, sin una destreza con respecto a la palabra de Dios, que es con la única que Jesús pudo vencer, como lo vamos a ver después, pues entonces tu mente está desprotegida. Al estar desprotegida de lo único que te puede hacer fuerte, que es la palabra de Dios, un principio contra una seducción de Satanás, un mandamiento contra una propuesta incorrecta, lo correcto contra lo incorrecto, lo correcto de la palabra de Dios contra lo incorrecto de la propuesta indecente que se te está haciendo, pues va a ser imposible no sucumbir a esa tentación. Entonces vemos cómo intentar, por ejemplo, coger unas pesas, si tú primeramente no has ejercitado esos músculos de los brazos, seguramente te vas a ir detrás de ella y no vas a poder levantarla, porque primero tienes que estar en un ejercicio, en una musculación, tiene que estar el músculo preparado, tiene que tener la fortaleza, la voluntad, tiene que conseguir una serie de condiciones físicas para poder llevar a cabo según qué peso. Entonces la mente es exactamente lo mismo. Vemos que hay una táctica y siempre es a través de la mentira, siempre son palabras tergiversadas, verdades a medias, siempre va a ser a través de esas palabras que va a meter un pensamiento. Si nosotros nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios, no tendremos problemas para resistirla, pero una vez que dejemos entrar la duda dentro nuestro, entonces ya habrá campo y habrá espacio suficiente para que el enemigo pueda sutilmente introducir todas las mentiras que quiera. Una sola duda en la mente sirve para que podamos ser caldo de cultivo de un montón de incredulidad, negativismo, pesimismo y todo lo que acabenismo en plan negativo. Entonces, él es el mismo a día de hoy, lo mismo que hizo con Eva,
es el mismo, en el mismo instante que se duda, empezamos a cuestionar la palabra de Dios, si Dios es tan poderoso y si me dijo y me prometió, ¿por qué no se ha cumplido? O se niega la palabra, sí, Dios dice que se abrió el mar rojo, pero bueno, eso fue en aquel tiempo, en este tiempo, ¿cómo va a abrir el mar Mediterráneo? Ni cómo va, no, eso fue hace mucho tiempo y capaz que fuese hasta una fábula. O sea, una vez que ya uno se deja introducir en un nivel de incredulidad y de duda, uno ya es capaz de negar la misma palabra de Dios. Sí, pero si Él no te había sanado, toda esa ansiedad que tú tenías, que te había sanado toda esa angustia. No, pero yo también puse de mi parte, yo también salí, entré, hice un poco de meditación, me fui a hacer yoga, y uno empieza a negar las cosas que Dios ha hecho y que Dios ha llevado a cabo en su vida. Entonces es peligroso, incluso uno se autoengaña, ¿no? Se autoengaña con propias mentiras. ¿Y por qué? Porque la meta del diablo es socavar, la meta del enemigo es socavar nuestra fe en la bondad de Dios. A Eva le dio a entender como que Dios la estaba privando del árbol, Dios la estaba privando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que se abstuviera de comer de ese árbol por algún motivo. Ella le introdujo la sospecha. Entonces, ¿por qué Dios le da a fulano y a mengano y a mí aquí me tiene tal y cual? Todo eso son sospechas, son dudas que se han dejado colar en la mente y probablemente va a venir una caída. Entonces vamos a armarnos con la palabra, con la verdad de la palabra de Dios para que no sucumbamos frente a estos ataques que son diarios. Si te das cuenta, desde que te levantas hasta que te acuestas, son ideas, pensamientos, ideas, uno detrás de otro. ¿Y a cuál más negativo? Entonces uno tiene que tener una defensa. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, por eso hay que contestarle con la palabra de Dios. Siempre va a ser muy sutil, no va a ser muy cañero. Desde primera instancia no va a ser tan cañero la cosa. Para que tú caigas así, va a decir, hombre, no voy a ser tan tonto para caer de esa forma, ¿no? Así, en picado del principio, no. Te va a hacer una oferta que va detrás un interés, siempre te hace una propuesta que es deslumbrante, ¿no? Por ejemplo, Satanás quiso ser como Dios. Eso es una propuesta muy maravillosa, ¿no? para él mismo. Por ejemplo, siglos más tarde a Cristo le vuelve a ofrecer todos los reinos del mundo. O sea, Él siempre nos va a ofrecer lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos satisface, lo que estábamos hace tanto tiempo esperando. Esa pareja que no es la correcta, y tú lo sabes, pero bueno, me hace el apaño. Ese coche que no me tenía que haber comprado, ese jersey que no me hacía tanta falta y ahora justo me hace falta para lo otro y digo, ¿y Dios por qué no me suplió? ¿Por qué no? O sea, la administración es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Son cosas que todos los días uno va tratando. No tenía que haber hablado con fulano, con mengano, haber cogido esa llamada porque me ha llevado a murmurar, me ha llevado a hablar de otro tercero que no estaba presente y que esa conversación, participar en ella, me ha producido tristeza, me ha producido un vacío, me ha traído ya dudas y pocas ganas de nada, desánimo. Todas esas son tentaciones todo el tiempo, son tentaciones todos los días y a todas horas. Y tenemos que tener un control de nuestra mente, un dominio total y absoluto de nuestra mente, filtrar y nutrir nuestra mente, amar nuestra mente, cuidarla profundamente, no dejando colarse absolutamente nada que no sea positivo, que no sea de fe, que no sea bondadoso, que no sea amoroso. O sea, todo pensamiento de avance, de éxito, todo pensamientos y principios de la palabra para hacer más fuerte cada día tu fe, ¿vale? Entonces vemos que Eva tendría que haberse aferrado a la palabra y no lo hizo. Así que no pudo resistir la oferta que le hizo el diablo.
fue demasiado tentativa. Tener la sabiduría, tener el árbol de la ciencia del bien y del mal, tenerla como Dios mismo la tenía, o sea, es lo mismo siempre. Y además cogiendo un atajo, porque total, ellos no necesitaban nada de eso. Entonces, si lo hubiesen tenido que necesitar en ese momento, Dios le hubiese permitido en ese momento. O sea, que si Dios decidió que no, pues era lo mejor para ellos. Pero siempre el ser humano piensa que lo que ellos desean es lo mejor para ellos y no lo que Dios ha establecido o cuando Dios lo ha establecido y lo ha creído oportuno. Esa es otra tentación. Si nos damos cuenta, todo el tiempo es como un pulso, ¿no? Es como un pulso, es como los hijos con los padres que siempre quieren un pulso, yo quiero esto ahora no, espérate nena, espérate nene, que no, que todavía, no, es que tú no sabes, que tú no entiendes, que tú no comprendes, que si tú me quisieras, pues lo mismo con Dios, lo mismo el ser humano con Dios desde el principio. Eva pensaría, bueno, pues si Dios me quiere tanto, pues me hubiese dado el permiso para poder tocar ese árbol. ¿Qué más da? ¿Qué tiene? ¿Y por qué hay que esperar? Entonces es tan simple como dejar introducir una duda acerca de aquel que es el dueño de todo, que lo ha predispuesto todo y los tiempos exactos para nuestra vida. Así que démosle lugar a él y no al diablo, vamos a resistirlo a ese, ¿vale? Entonces vemos que la operación fue a través de los deseos, en el caso de Eva, porque vio que era bueno para comer el árbol, el deseo de los ojos, que era muy agradable, el orgullo de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Madre mía, ¿eh? ¿Quién no quiere la sabiduría, el elixir? Que todo el mundo busca, ¿vale? La perla de gran precio. Entonces ella quería todo eso y lo quiso gratis, como muchos quieren las cosas gratis. Entonces lo más tremendo es que las consecuencias, dice la palabra, porque yo te lo estoy todo parafraseando, léelo después en Génesis 3, ¿vale? Porque vamos a leer otros textos para no atiborrar y saturar de texto, pero yo te estoy un poco así como argumentando la historia para que más o menos sepas que lo que pasó, para el que no haya leído nunca el capítulo de la tentación. Y dice que luego oyeron la voz de Dios y comenzaron a tener miedo y comenzaron a esconderse. Cuando uno ha caído en la tentación, uno no quiere acercarse a Dios, tiene miedo porque sabe que ha desobedecido, sabe que ha caído, sabe que le ha defraudado, que no se ha portado como tenía que portarse. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no tenían deseo de estaba rota la comunión con Dios. Y cuando la comunión se rompe es porque uno se siente culpable, uno se siente con miedo, con vergüenza. Es como cuando él es un padre, entonces es como cuando un hijo ha hecho algo a un padre y resulta que le dijo, mira niño, no cojas la llave del coche, no te lo lleves, que no estás preparado todavía. Y entonces coge el niño la llave del coche, se lleva el coche y le da un porrazo. Y entonces coge sigilosamente, entra, suelta la llave como si no lo hubiese cogido, a ver si cuela, que no quiere que le pregunte el padre, no se quiere acercar, se esconde, exactamente igual que hizo Eva y Adán. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a cargar las consecuencias. Las consecuencias, porque tarde o temprano un padre siempre termina dándose cuenta de lo que ha sucedido. Así que son cosas que nos suceden todos los días. Entonces cuando tú empieces a notar que te sientes culpable, que te sientes con miedo, no eches la culpa a nadie, no mires enfrente, solamente autoanalízate, porque eso es de responsable, ¿verdad? De madurez. Uno se autoanaliza y uno comienza a pedirle a Dios, a hablar con Él y a pedirle que le muestre qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pasado, en qué se ha equivocado, qué es lo que ha sucedido para que todo se haya desordenado en la vida de uno y tenga ahora esos sentimientos de haber cometido un error, esos sentimientos de vergüenza que nunca vienen por nada, siempre vienen por algo que se ha hecho. Entonces tengamos la madurez después de haber hecho las cosas de autoanalizarnos y
a la luz de la palabra y en una conversación con nuestro Padre Celestial, pues que podamos vernos, ¿no? Como en ese espejo y ver verdaderamente qué es lo que ha pasado. Como cuando uno se mira al espejo por la mañana y se ve que está despeinado y te tienes que peinar. Pues cuando uno se mira en los ojos de Dios, que Él es santo, pues cuando uno se mira se ve completamente todas las faltas y todas las cosas que tiene que corregir, mejorar, arrepentirse, enmendar, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que hacer cada día, autoanalizarnos para no volver a caer en las mismas trampas y en las mismas tentaciones, porque si una vez caímos, algo que hace el diablo es volver a repetirlo. Él se va por un momento, pero vuelve de nuevo, como vamos a ver más tarde ahora en este vídeo. Entonces no dejemos pasar las equivocaciones negligentemente y decir, bueno, ya esto no va a volver a pasar. Sí, tienes que analizarlo, porque cuando uno ha caído, el diablo sabe que uno está en ese área bastante débil. Entonces sabe que en cuanto te ponga el caramelo otra vez delante de tus ojos, tus deseos te van a volver a arrastrar, porque sabe que no has fortalecido ese área. Entonces tenemos la responsabilidad de fortalecerla, ¿vale? Hay un texto en Mateo capítulo 6, versículo 13, que nos dice que no permitamos que cedamos ante la tentación, sino rescátanos. O sea, es una oración, es el Padre Nuestro, ¿no? Líbranos del mal, líbranos de la tentación, dice el Padre Nuestro. Es una oración que Jesús hizo y que creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer, porque si Jesús la llevó a cabo, siendo Jesús, nosotros, ¿qué queda para nosotros? Nosotros tendríamos que formar parte de nuestra vida cada día. Líbranos del mal, líbranos de caer, líbranos de ceder ante la tentación, ante la trampa. Dios mío, no tengo la fuerza suficiente, no tengo la fuerza necesaria. Yo necesito que tú me ayudes, que tú me avises, que me des esa fuerza a través de esta oración que te estoy haciendo. Y Él te está escuchando. Y como te está escuchando y Él es bueno y es un Padre maravilloso, te va a dar esa fuerza que necesitas para no caer. Pero hay que ser honestos delante de Él, ¿vale? Y reconocer en dónde estamos débiles para que Él nos pueda echar esa ayuda. Entonces, si tenemos esa fuerza, vamos a poder tener victoria en las tentaciones. Si no la tenemos, vamos a correr el riesgo de continuamente caer. ¿Y qué pasa cuando uno cae continuamente en la tentación? ¿Qué pasa cuando uno todo el tiempo está cayendo, ¿no? Pues lo dice la palabra del Señor y es un poco triste, ¿no? Pero te lo voy a leer porque sí que tenemos que estar avisados de lo que puede suceder. En Lucas capítulo 8, versículo 13 leemos que las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Entonces, tanta gente que vemos que siguen a Dios durante un tiempo y luego se enfrían, se apartan y uno dice, bueno, ¿y qué les ha pasado? Pues sencillamente que la tentación les vino, porque les viene cada día y se cansaron de soportarla, se cansaron de tener que estar frenándola, no tuvieron más fuerza y se ahogó toda esa semilla, o sea, la palabra de Dios en ello se ahogó, se extinguió, se secó. Entonces ya no tenían palabra para poder argumentarles a las tentaciones que les venían. Pero cuando uno se está llenando de la palabra, le viene una tentación y uno responde con esa palabra. Le viene otra tentación y uno responde. Cuando uno está lleno, el depósito está lleno, haya inmediatamente que responder ante esa tentación. Entonces, de ahí que dice que por un tiempo la reciben con alegría la palabra, pero luego se apartan cuando enfrentan la tentación, claro, porque la tentación se va a enfrentar diariamente, y si tú no te llenas diariamente de leer la palabra y lees una vez a la semana, pues ya te digo que te vas a caer, seguro, y si te caes muchas veces va a llegar a un punto en donde va a decir no merece la pena continuar. Entonces mi cometido en este vídeo es que veas que sí vale la pena mejorar, sí vale la pena vencer cada tentación, porque hoy es una tentación contigo mismo, que a lo mejor se trata de tener bondad y no maldad, de callar la boca en el momento acertado y no murmurar, de no criticar a tu compañero de trabajo ante el jefe y ser un buen empleado, un buen compañero, pero mañana puede ser una tentación de caer y romper tu matrimonio,
en un adulterio, mañana puede ser otra cosa mucho más grave, una traición. Entonces es necesario que nos lo tomemos en serio, y es necesario porque cuando esto es tan fuerte que hizo hasta el punto de a la Eva y Adán quitarlos del huerto donde estaban, en esa vida maravillosa, eterna y increíble, y hacer que el juicio viniera sobre todos y cada uno de nosotros a condenación, hasta que vino Jesús a darnos la oportunidad de tener ese nuevo pacto y tener esa nueva oportunidad. Imaginaros si la cosa es fuerte y va a llegar hasta el final. Así que no tenemos más remedio que asirnos de la palabra. Dice Primera Tesalonicenses 3:5, por eso yo en particular, no pudiendo resistir más, decía el apóstol Pablo, porque claro, él se preocupaba, el apóstol Pablo, mandé preguntar cómo andaban ustedes, a los de Tesalónica, a una iglesia de Tesalónica, en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. ¿Cuántas veces se ha trabajado con muchísima gente y el trabajo al final resultó en vano? Menos mal que gracias a Dios ese trabajo dice que está acumulado en los cielos, que ahí es donde se está acumulando todo ese trabajo, que trabajamos para el Señor. Pero fijaros qué pena todo ese trabajo aquí, que muchas personas al cabo del tiempo lo han tirado por la borda, han tirado la toalla, han dejado de seguir a Jesús, han dejado de estar en la iglesia, han dejado de leer la palabra, de buscar de Dios, y ese trabajo tenía ese temor el apóstol Pablo. Entonces fijaros qué tremendo, que no puede faltar la fe, decía el apóstol Pablo. Temo que le falte la fe, y la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. De ahí que os estoy diciendo desde el principio que la palabra es el fundamento principal para vencer toda tentación en la vida. Entonces creo que más que respirar, casi, que más que comer o dormir, necesitamos estar leyendo la palabra y recordarla y memorizarla, porque esa es nuestra espada, esa es nuestra defensa, esa es nuestra lucha, esa es la sabiduría en nuestra vida para llegar hasta donde haga falta llegar, ¿vale? Vamos a ver, hemos visto el ejemplo de Eva, que cayó con todo el equipo y Adán, y tenía que venir alguien a revertir esa maldición, a revertir esa caída, pasar de nuevo por la tentación que pasaron ellos y aún por todas las tentaciones, para que pudiera entendernos y comprendernos a día de hoy. Aquel que pasó por todas esas dificultades, pero que las venció, aquel que murió en la cruz, resucitó y que ahora, al estar vivo y haber pasado por todas y cada una de ellas, pero en victoria, puede ayudarnos a nosotros, aquel que aprendió disciplina, que aprendió obediencia, pasando por sufrimientos, por todo tipo de cosas, como vamos a ver hoy, y sin embargo, indemne, o sea, maravilloso. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra, él era la palabra hecha carne, encarnada, y además estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Así que son dos herramientas a tener en cuenta para poder vencer estas tentaciones diarias. Vemos que en la tentación de Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 1, leemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu del desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno, o sea que va a volver. Luego el Espíritu llevó a Jesús, dice,
empoderado, o sea, lleno de poder. Cuando salió de esa prueba, quiere decir que uno cada vez que vence una tentación se hace más fuerte, se llena de más poder de Dios, porque cuando tú vences lo malo con lo bueno sigue aumentándose en tu vida y sigues añadiendo virtudes a tu vida. Cuando tú vences una crítica, tú has dominado tu lengua, tú has cerrado tu boca, has empleado el dominio propio, has empleado la templanza que hace falta, has empleado el juicio, la cordura, has empleado la sabiduría que es de Dios, que no según este mundo, que dice, si pisas tú más fuerte, si te pisan, o sea, hay muchísimos ingredientes que uno está añadiendo a su vida diaria, que cuando te quieras dar cuenta, eres una persona completamente adornada, completamente cambiada, transformada, porque cada día te estás esmerando por llevar a cabo todos estos principios que están en la palabra de Dios, que son para añadir a tu vida sencillamente sabiduría y tener una vida llena de paz, llena de armonía, llena de alegría, una vida llena de satisfacciones, porque cuando tú ves que vencen las tentaciones día tras día, te llenas de satisfacciones, te llenas de gozo, te llenas de alegría, te invade una sensación de que todo lo puedes, te invade una sensación de que no hay nada que te pueda tumbar en esta tierra con la fuerza de Dios. Entonces te llenas de un optimismo, te llenas de un deseo de dinamismo, de querer hacer muchísimas cosas, porque es Dios, es la fuerza misma del cielo la que se encarna en tu vida, porque el mismo que creó los cielos, la tierra. Tú ves cuando miras esos cielos, cuando miras esa tierra, cuando miras las estrellas, la luna, el sol, cuando tú ves eso, ese mismo te creó a ti. Entonces la fuerza del universo, la fuerza de ellos está sobre tu vida también. Tú tienes esa fuerza, solo tienes que hacerla despertar a través de leer la palabra, a través de creer la palabra, a través de poner en práctica la palabra, a través de creerle a Él, a la fuente del universo, al máximo, al potente. Y además creer que está en tu vida y que es la misma potencia la que opera. Así que maravilloso, maravilloso. Sigamos entonces con las tentaciones, que me emociono. Sigamos con las tentaciones. Entonces el plan de Dios era que Jesús fuese a la cruz. El propósito era un camino de sacrificio, un camino de sufrimiento para ayudar a otros. Que Él, el poder que tenía por la presencia del Espíritu Santo, porque era 100% hombre, aunque era 100% Dios, pero Él actuaba como un hombre. Necesitó, de hecho, en esta tentación tan grande en el desierto, llevaba 40 días sin comer y orando a solas con Dios. O sea, necesitó la oración, necesitó llenarse de Dios completamente para poder superar esta tentación, porque después de esta, el diablo dice que se apartó oportunamente, pero es que luego iba a venir otra vez, y lo vamos a ver. Entonces vemos cómo verdaderamente si Él lo tuvo que vencer de esa manera, nosotros igualmente, ¿vale? Que hay gente que dice, no, es que Cristo ya venció la cruz, entonces, ¿por qué peca el creyente? Entonces, ¿por qué es tentado el creyente y cae un día y otro y el de en medio también? Si esa teoría doctrinal fuese de esa forma, entendemos y vemos que no, que en la práctica eso no es así. Así que fue tentado a escoger el camino más fácil, el camino del ego, el camino del yo. Tuvo que luchar contra la tentación para fortalecerse y estar seguro de que podía superar hasta la última tentación que llegara a su vida en la cruz del Calvario. Él tenía que prepararse y fortalecerse. Nosotros nos pasa igual, tenemos que ir día a día venciendo, porque cada vez que venzamos la tentación será más fuerte la que venga, pero ya estaremos más preparados para vencerla, ¿vale? Hasta que lleguemos a esa perfección que tenemos que llegar. Jesús mismo tuvo que pasar ese tiempo y además lo hizo de la forma adecuada, por eso estuvo preparado para semejantes tentaciones que le vinieron, porque Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo lo tentó. El Espíritu Santo no tienta a nadie. El Espíritu lo que hizo, que vamos, ni seduce ni engaña, Él es el Espíritu de verdad. Lo que hizo ni más ni menos fue conducirlo a las circunstancias en las que aprendería
obediencia y disciplina, a ser perfeccionado y capacitado. ¿Para qué? Para socorrer a muchos de los que sufrimos hoy día, ¿vale? En diferentes pruebas y circunstancias. Eso hizo el Espíritu Santo, pero la tentación proviene del interior del corazón del hombre y no de afuera. Jesús era hombre también, ¿vale? 100%. Entonces, la primera tentación que vemos es que quiso satisfacer, dijo, satisfácete, ¿tienes hambre? Oye, tú puedes crear comida, crea comida, crea lo que quieras, si tú tienes el poder. O sea, lo llevó a que su poder, que tenía que emplearlo para sanar a los demás, para bendecir a los demás, para libertar a los demás, lo empleara en satisfacerse a sí mismo. Entonces, esa fue la primera tentación, usar su poder para sí mismo cuando su poder era para los demás. Ni siquiera estando en la cruz utilizó ese poder, aunque lo tentaron muchísimas veces, diciéndole, bájate de esa cruz si eres hijo de Dios. Sin embargo, él nunca utilizó ni mal usó su poder. ¿Por qué? Porque de esa manera hubiese confiado en sí mismo y no hubiese demostrado que él confiaba en el Padre y que lo que el Padre había determinado que hiciera era lo justo que tenía que llevar a cabo. De esa otra manera hubiese expresado que el Padre estaba equivocado, metiéndolo en el desierto y llevándolo a pasar esa situación o subiéndolo a una cruz, ¿vale? Entonces era el orgullo, lo que estaba en juego ahí, el orgullo. El hombre tiene necesidades y el problema está cuando se olvida de Dios y se centra en las necesidades que tiene y además las quiere arreglar y satisfacer por sí mismo y no esperar en que Dios socorra esa situación, olvidándose de que las habilidades que uno tiene, que uno posee, que Dios le ha dado, son de Dios, ¿vale? No es de uno mismo y uno piensa que las habilidades que uno tiene son de uno mismo, entonces puede hacer con ellas lo que quiera. Entonces vemos que eso no es así. Jesús pudo vencer. Entonces el problema está en vivir y creer que los dones son de uno, las habilidades son de uno y vivir para recibir y no para dar. Esa fue la primera tentación y él le contestó con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, su ambición mediante triquiñuelas. Eso hace mucha gente, ¿verdad? Esas componendas ahí. Le ofreció todos los reinos del mundo, hemos leído, al igual que hoy se nos ofrece montones de propuestas cada día. A cada cual lo que quiere le ofrece, él no tiene problema, porque él es el que está gobernando ahora mismo sobre todos los reinos del mundo. Entonces él puede darle, como hemos leído, a quien quiera lo que él quiera, le puede dar. Entonces, pero hay una condición, que le adoren. Que le adoren. Para eso vamos a tener que rendir y canjear nuestra adoración a Dios, vamos a tener que canjear nuestra lealtad, nuestro compromiso, la verdad, nuestro amor por Él, y se lo vamos a tener que ofrecer al otro. Cuando alguien te viene y te ofrece algo, no es por nada a cambio, o sea, te está pidiendo algo, y a ese alguien es al que tú te vas a hacer siervo de ese alguien. Por supuesto, algo te va a demandar tiempo que ya no se lo vas a poder dar seguramente a Dios, a la palabra, seguramente te va a estar demandando una lealtad media, es que tú quieres más a esa palabra, la Biblia, siempre estás leyéndola, siempre estás con... va a intentar dividir el corazón, va a intentar que tengas dos señores, y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores a la vez. Así que hay una forma correcta y una incorrecta de cumplir el propósito, y el diablo lo que quería era que Jesús utilizara la forma incorrecta, y él volvió a defenderse con la palabra. Su oferta, ¿cuál es la del diablo? Esa tentación que nos viene cada día es tomar un atajo, es coger el camino más corto, es no pagar el precio, es que todo nos cueste poco y nada, a lo que estamos acostumbrados, las rebajas. Queremos bueno, bonito y barato, que no está mal, pero cuando se trata de Dios y se trata del propósito de nuestras vidas, ahí no podemos rebajar ni escatimar nada, ¿vale? Entonces Jesús contestó perfectamente: al Señor tu Dios adorará, a ti no te voy a adorar, y a Él solo servirás. Luego vamos con la tercera tentación, que era exhibirse a sí mismo, mediante sensacionalismo, tírate, los ángeles te van a
ahí tener, te van a suspender en el aire y todo el pueblo lo va a ver y toda la gente lo va a ver y va a alucinar por un tubo, tú no sabes la catarsis, lo que se va a provocar, todo el mundo va a creer en ti, y lo que él no sabía, porque él sí que no sabe todo lo que va a acontecer, ni mucho menos, y aquí se demuestra por esta tentación, que es que por más milagros que hizo Jesús, por más señales, prodigios y milagros, el pueblo siguió totalmente duro de corazón y no se volvió, o sea, que eso no hubiese servido encima para nada, haber aceptado la propuesta del diablo, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Vente que te voy a dar esto, vente que te voy a dar aquello, venga que si viene, no vea lo bien que... Y luego todo sale mal, todo se chafa, era una estafa, era una mentira, era, en fin, un desengaño completo. Entonces, escoger un camino diferente del que Dios había propuesto, hacer mal uso de las Escrituras, como también le hizo a Eva, y ahí, ahora que Dios iba a mandar a los ángeles para guardarlo utilizando otra parte de la palabra de Dios, así que tergiversándola y utilizándola a su manera. Por último, tentando a darle al pueblo un camino ahí de sensacionalismo que no iba a servir de nada, porque la gente no quiere sacrificio, la gente no quiere disciplina, la gente no quiere escuchar, la gente solo quiere lo espectacular y lo que no haya que pagar el precio, rapidez. Así que satisfacer sus necesidades con un mínimo esfuerzo y sin pagar el precio. Todos los días somos tentados a pasar por alto la forma de Dios, el camino de Dios, a la manera de Dios. Todos los días somos tentados a escoger otro camino más fácil, otro camino a nuestra manera, a como dé lugar, pero no a como Él ha dicho, ese no. Voy a leer que tengo el sentir de que me tengo que levantar a las 6 y leer, bueno, no, a las 8. Tengo que no hablar con ciertas personas porque la mente me perjudica, no saco nada bueno, después me siento que mal, defraudada, se me ha ido el gozo. Bueno, pues no, pues hablo con esa gente y nada más, y espero además después el milagro de que no haya pasado nada, de que esté tan normal, ¿vale? Es como el que va conduciendo un coche y todas las señales de tráfico se las va saltando. Hay un se da el paso, se lo salta, pum, mucho caso. Sigue para adelante, hay un stop, se lo salta, pum, casi siniestro total. Va por la autovía, 120, no, a 240. O sea, muchas veces los creyentes son así. No tiene mucho sentido, pero es así. Todas las señales que están en la palabra de Dios, que están puestas para avisarnos de no tropezar, de no caer, es como el código de circulación, es como el código de la Constitución española, pues la palabra de Dios es el código para nuestra conducta moral, espiritual y para nuestra guía diaria de comportamiento cotidiano y diario. Entonces lo mismo que necesitamos el código de tráfico para poder conducir un coche, y si no, no se coge, de la misma manera necesitamos para poder conducirnos en la vida los códigos de Dios, porque somos creación suya. Entonces como creación suya Él ha puesto unos códigos para que nosotros nos podamos movilizar en medio de esta tierra, para que todo nos vaya bien, para que las bendiciones nos alcancen y para que podamos superar todo este tipo de vicisitudes. Entonces querer vivir pero sin esos códigos es como literalmente un suicidio, ¿vale? Es como experimentar todo el rato y dentro de un laboratorio y desear que no exploten las probetas, más o menos. Entonces, tremendo, Jesús contestó a todo con la palabra, estaba preparado y dice que el acusador acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Pero si leemos unos cuantos versículos más, que yo los voy a leer así corriditos para que sea rápido, Lucas 4:13 dice que Mateo 16:1 dice que llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Ellos estaban todo el tiempo queriendo apresarle y acusarle de traición a Jesús.
y querían matarle. Entonces estaban todo el tiempo haciéndole preguntas para tentarle. En Marcos 10:2 dice que llegándose otra vez de nuevo los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer, o sea, el divorcio si era lícito, ya que lo había planteado Moisés, que qué pensaba él, pero todo para pillarle. Si era lícito también en otro momento le preguntaban de sanar en el día de reposo, como si el día del reposo fuese más que la necesidad que tuvieran las personas. O sea, y a cada paso él iba contestando, a cada paso él no iba entrándole al trapo a esta gente, a cada paso iba superando esa prueba y esa tentación. Y por último llegamos ya a la culmen de la tentación, cuando, por eso dice la palabra del Señor que no hemos sido tentados más allá de lo que podemos soportar. A cada uno nos viene lo que podemos soportar, porque Dios es bueno. Mira a Jesús lo que le vino. O sea que nosotros contentos, por eso hay que levantarse agradecidos y contentos, porque tenemos lo que necesitamos para nuestra transformación, para nuestro cambio, para nuestro crecimiento, pero no más allá. Mira lo que le vino a Jesús. Y diciendo, tú ibas a derribar el templo en Mateo 27:40 y reconstruirlo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos y decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Es el rey de Israel? Pues que baje de la cruz y creeremos en él, cuando había resucitado a muertos y no habían creído en él. Y ahora querían que se bajara de la cruz para creer en él. Vamos, esto era terrible. Había que calmarse. Esta situación, él podía hacer lo que le diera la gana, él podía bajarse de la cruz, coger la cruz y meterle a todos por... O sea, él podía hacer lo que quisiera en ese momento. Fuerza tenía, poder, omnipotencia, deidad, tenía todo lo que quisiera, pero él tenía claro algo, él tenía que morir, porque si no moría no resucitaba, y no se abría, no se rasgaba el velo, y no cumplía su misión, y no se nos abría el nuevo pacto a todos los que estábamos en pecados y delitos. Así que tenía que darnos esa oportunidad a nosotros. Sigue, ellos seguían. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Pues que Dios lo salve ahora. Anda, toma. Si Dios de veras lo quiere, ¿no nos ha dicho que es el Hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. O sea, tenemos que darle gracias a Dios. Yo cuando leo las Escrituras hallo una gratitud, nace esa gratitud. La hallo cuando leo la palabra. Si no se lee la palabra, uno solamente tiene su vida, pero cuando uno lee la palabra y ve por dónde pasaron determinados personajes, cuando ve situaciones que tuvieron que vivir, afrontar, cuando ve lo que Jesús tuvo que aguantar sin tener por qué, y lo hizo por ti, por mí, nace una gratitud, nace un deseo de amarle, nace un deseo de leer ese libro que nos ha dejado como guía y como brújula, y atesorarlo dentro nuestro, memorizarlo, porque sabemos que es vida, esa palabra es vida y es poder en nosotros. Así que por último ya, como dice mi marido el postre, ¿no? Por último yo les doy una clave que va a servir de mucho para poder tener ese gozo de saber que vamos a poder ser guardados, ¿no? Apocalipsis 3:10 dice que este requisito es para ser guardado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea que la constancia, el aguantar, el perseverar, el tener esos 2 pares de pantalones frente a la tentación, una y otra vez, dice que eso nos va a guardar. Dice, has guardado mi mandato de ser constante en leer, constante en orar, constante en ser buena persona, constante en mejorar cada día, constante en arrepentirse cuando uno ha hecho algo mal, constante en abrazar todo lo bueno, constante en desechar de la vida de uno todo lo malo, constante en cultivar la mente con pensamientos buenos, pensamientos positivos, pensamientos grandes. Dice que sus pensamientos son altos y sus caminos también. Entonces tenemos nosotros
que armarnos de esa constancia, no perder la constancia jamás, la perseverancia, estando ahí firmes, firme, 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 y eso nos va a guardar a nosotros, su pueblo. Así que espero que haya sido de edificación para vuestras vidas esta palabra. Vamos a continuar un día más con el capítulo de la tentación, porque creo que vale la pena, creo que es un tema que estamos viviendo cada día, y que cuanto más escuchemos de cómo combatirlo y de cómo perfeccionar nuestras acciones para no sucumbir ante ella, creo que vamos a sacarle mucho provecho, y creo que vamos a hacernos mucho más fuertes frente a ese disparo continuo de trampa. Esto parece que estamos jugando en un Mario Brothers, estamos ahí, ¿verdad? En una PlayStation. Algunos son expertos en saltarse las fases y las etapas esas. Yo no entiendo demasiado, pero sí sé que es así. Y nosotros estamos en ese juego, en la vida, donde nos va la vida, nuestra vida y la de nuestro entorno, la de nuestros seres queridos. Así que vamos a jugar bien este juego y vamos a ganarle la ventaja al diablo. Vamos a vencer, porque tenemos a uno que venció y que además está ahí pendiente de nosotros todo el tiempo para socorrernos en cualquier momento. Solo tienes que ir a Él, acudir a Él. Tienes que llamarle, obviamente. Cuando quieres hablar con alguien tienes que llamar, ¿verdad? Cuando quieres ir a ver a alguien tienes que ir al sitio donde vive. Pues bueno, en este caso tenemos que llamarle, como dice la palabra, en oración. Tenemos que saber, creerle que Él está, que existe y que podemos llegarnos a Él. Y que Él lo que sufrió no lo sufrió en vano, lo sufrió para que tú y yo podamos también vencerlo. Así que llama, que se te va a abrir, ¿vale? Busca, que vas a hallar. Porque Él, cuando uno cree en Él, Él se presenta y se manifiesta en señales, en manifestaciones que tú dices, bueno, esto es increíble, ¿verdad? ¿Para qué? Para cimentar nuestra fe y en el día de la tentación poder estar firmes. Así que si te ha gustado esta palabra, dale like, por favor, y compártela con todos aquellos que tú crees que le va a ser de bendición, que le va a ayudar. Si sabes que están pasando por diferentes situaciones difíciles, compártela y nada, hasta el próximo capítulo, familia, hasta el próximo vídeo, hasta el próximo plato, que vamos por el tercer plato el próximo día. Y un besazo a todos y que disfrutéis de este hermoso y maravilloso día. ¿Vale, familia? Un beso.